En las vastas llanuras de Canaán vivía Jacob, también llamado Israel, patriarca de una familia numerosa que había sido bendecida por Dios. De entre sus 12 hijos, José, el penúltimo, era su favorito. Jacob amaba profundamente a José, no solo porque era hijo de su vejez, sino también porque era hijo de Raquel, la mujer que había amado más que a ninguna otra. Para mostrarle su amor, Jacob le confeccionó una túnica de muchos colores, una prenda que reflejaba su estatus especial dentro de la familia. Sin embargo, este gesto despertó envidia y resentimiento en los corazones de sus hermanos. José no solo era el favorito de su padre, sino que también poseía un don único, la habilidad de soñar y descifrar sueños. Una noche, José tuvo un sueño y sin imaginar las consecuencias, lo compartió con sus hermanos. En mi sueño estábamos atando gavillas en el campo, y mi gavilla se levantó y quedó con una postura firme y recta, mientras que las gavillas de ustedes la rodearon y se inclinaron ante ella. Los hermanos de José, heridos en su orgullo, se enojaron. ¿De verdad crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Crees que serás nuestro gobernante? Pero los sueños de José no terminaron ahí. En otro sueño, vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Esta vez, incluso Jacob se sintió desconcertado. ¿Es que tu madre, tus hermanos y yo nos postraremos ante ti? Aunque Jacob se enojó, guardó en su corazón estas palabras, preguntándose si Dios había revelado algo a través de su hijo. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, quienes pastoreaban ovejas en Siquem. Cuando lo vieron venir desde lejos, la envidia que los consumía se transformó en odio. Conspiraron para matarlo y dijeron: «Aquí viene el soñador. Matémoslo y digamos que una bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños». Rubén, el hijo mayor, intentó salvar a José sugiriendo que lo arrojaran a un pozo de agua que estaba seco, con la intención de rescatarlo más tarde. Sin embargo, todos los hermanos se sentaron para decidir qué iban a hacer con José. En ese momento, vino una caravana de ismaelitas que se dirigían a Egipto. Fue entonces que se le ocurrió a Judá vender a José, por lo cual el resto de los hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, vendieron a José por 20 piezas de plata. Su odio hacia su hermano, lo llevaron a rascar su túnica de colores, la empaparon con sangre de cabra muchas veces y después, llevaron la prenda a su padre Jacob, quien, al verla, asumió que su amado hijo había muerto a manos de un animal salvaje. La pena de Jacob fue tan profunda que nadie podía consolarlo. Jacob lloró y lloró por muchos días ya que él pensaba que su amado hijo José estaba muerto. Con solamente 17 años, José fue vendido como esclavo a Potifar, capitán de la guardia del faraón de Egipto. Aunque era un extranjero en tierra extraña, José trabajó muy duro para su amo Potifar y confió en José, por lo que lo puso al mando de toda su casa. Cuando José creció, se convirtió en un hombre bello y hermoso que deslumbraba a las mujeres de Egipto. Sin embargo, la esposa de Potifar, atraída por la belleza y el porte de José, se enamoró profundamente e intentó seducirlo. Cuando José la rechazó, porque él sabía que era malo y no quería pecar ante Dios, ella lo acusó falsamente delante de Potifar diciendo: «José intentó violarme», por lo que él, lleno de ira, procedió a encarcelarlo. Como José permaneció íntegro ante los ojos de nuestro Creador, Dios no abandonó a José, incluso aunque estuviera en prisión. Allí se ganó el favor del carcelero, quien lo puso a cargo de los demás prisioneros. Fue en la cárcel donde el don de José para interpretar sueños volvió a brillar. 2 de los siervos del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados junto a él, y ambos tuvieron sueños inquietantes pero no sabían cómo interpretarlo. Al día siguiente, José les dice que les contara sus sueños. Fue ahí cuando José, con la ayuda de Dios, explica el significado de sus sueños a cada uno de ellos. Al copero le dijo: «En 3 días saldrás de prisión, y el faraón te pondrá nuevamente en tu puesto, como el copero de faraón». Fue ahí donde José le pidió un favor al copero de que se acordara en hablarle de él al faraón para que lo ayudara a salir de prisión. Aquí, José pecó ante los ojos de Dios, porque puso su confianza en el copero antes que nuestro Señor. Ahora, José le habló al panadero: «En solo 3 días, el faraón te cortará la cabeza». Entonces, pasaron 3 días y tal como José había dicho, las cosas ocurrieron. El faraón le cortó la cabeza al panadero, pero el copero lo sacaron de prisión y él empezó a servir al rey nuevamente. Sin embargo, el copero se olvidó de José y no le habló de él al faraón, por lo que José tuvo que quedarse mucho más tiempo en prisión. Ya habían pasado 2 años, y José todavía estaba en prisión.
El copero no se había acordado del pobre de José a pesar que ya había pasado un buen tiempo. Entonces una noche, el faraón tuvo 2 sueños que lo atormentaron. En el primer sueño, él miraba que 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. En el segundo, él miraba que 7 espigas hermosas eran consumidas por 7 espigas secas, quemadas por el viento. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar los sueños, y fue ahí, donde el copero sí se recordó de José. En ese momento, el copero le dice al faraón, cuando yo estaba en prisión había allí un hombre que podía descifrar los sueños y fue ahí, que el faraón hace sacar de prisión a José para que le interpretara sus sueños. Gloria a Dios, Dios es bueno. El faraón le cuenta a José sus sueños, vi 7 vacas gordas, hermosas y también vi a 7 vacas muy flacas y huesudas. Lo impactante de este sueño es que las vacas flacas se comían a las vacas gordas. En mi segundo sueño, vi a 7 espigas llenas y hermosas que crecían en un solo tallo, y también vi a 7 espigas secas quemadas por el viento, y estas últimas comenzaron a tragarse a las 7 espigas hermosas. José explicó que los sueños del faraón eran un mensaje de Dios y que Egipto disfrutaría de 7 años de abundancia, donde crecería mucho alimento durante ese tiempo y después vendrían 7 años de hambruna devastadora. Luego, José aconsejó al faraón que nombrara a alguien sabio para administrar los años de abundancia y almacenar alimentos para los años de escasez. Al faraón le gustó la recomendación hecha por José y reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre él y nombró a José, gobernador de Egipto, poniéndolo por encima de todos excepto del trono mismo. Después del faraón, José fue el hombre más importante de Egipto. Durante los años de abundancia, José almacenó una inmensa cantidad de granos. Cuando llegó la hambruna, Egipto fue el único lugar con alimentos, y todas las naciones venían a comprar sus provisiones. 8 años después, llegó la hambruna que también afectó a Canaán, y Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de grano. José vio a unos hombres que vinieron a Egipto a comprar provisiones, y de inmediato, reconoció a sus 10 hermanos mayores, pero ellos no lo reconocieron a él. José recordó que cuando él era solamente un niño, había soñado que sus hermanos venían a inclinarse ante él. Aquí José entendió el significado de su sueño, y la razón, porque Dios lo había mandado a Egipto de la manera que lo hizo. José quería saber si sus 10 hermanos mayores todavía eran personas viles y malas, o si verdaderamente habían cambiado para bien. Fue entonces, que José tuvo el plan de acusarlos de ser espías, y que solamente habían venido para ver las partes indefensas de la tierra de Egipto. Los hermanos dijeron que no eran espías, que eran hombres honrados. José fingió que no les cree y hace que el hermano llamado Simeón quede en prisión y deja que los otros 9 hermanos se lleven el alimento y se vayan a su hogar. Pero les dice que cuando regresen a Egipto por más alimentos, tienen que traerle a su hermano más joven, Benjamín, como prueba de su honestidad. Cuando los hermanos de José regresaron a su hogar en Canaán, le cuentan a su padre Jacob de todo lo que le sucedió en Egipto. Jacob se puso muy triste, porque ya había perdido a José y ahora a Simeón, y no estaba dispuesto a perder a su hijo menor, Benjamín. Sin embargo, cuando ya se les iba acabando sus alimentos, Jacob no tuvo otra opción y aceptó que se llevaran a Benjamín tal como lo había sugerido José. Cuando José vio venir a sus hermanos nuevamente, se alegró mucho porque también vino su hermano menor, Benjamín. Fue ahí, cuando volvió a probar a sus hermanos. José hace que sus siervos llenen de alimento todos los sacos de ellos, pero sin decirles nada, también hace que sus siervos metan su copa especial de plata en el saco de Benjamín. Una vez que los sacos estaban llenos de alimentos, sus hermanos se marcharon, y cuando todavía aún no estaban muy lejos de la ciudad, José envió a sus siervos tras ellos. Cuando los siervos alcanzaron a sus hermanos, ellos preguntaron, ¿por qué se habían robado la copa de plata de José? Los hermanos dijeron que no habían robado nada, y que podían revisar todos los sacos y si encontraban la copa en algunos de ellos, que muriera el que la tuviera, y el resto de ellos serían esclavos de su señor. Entonces, los siervos comenzaron a buscar en todos los sacos, y encontraron la copa en el saco de Benjamín. Fue cuando los siervos dijeron, ustedes se pueden ir, pero Benjamín viene con nosotros. Sus hermanos estaban preocupados y nerviosos, y decidieron regresar con Benjamín a la casa de José. Él les dijo a sus hermanos, todos ustedes se pueden ir pero Benjamín permanecerá como esclavo mío. Fue ahí cuando Judá ya no pudo más y dijo, si volvemos a la casa de mi padre sin el muchacho, mi padre se morirá, porque él lo ama mucho. Por eso, él dijo, déjenme a mí como su esclavo en su lugar, pero dejen ir a Benjamín. En ese mismo momento, José confirmó que sus hermanos ya habían cambiado y su corazón ya no era malo y perverso.
Al ver esto, José ya no pudo contenerse más y empezó a llorar. Al fin, reveló su identidad. Yo soy José, su hermano. Todavía sigue vivo mi padre. Sus hermanos quedaron tan sorprendidos que no pudieron hablar. Entonces José dice, acérquense por favor, yo soy su hermano José, a quien vendieron a Egipto. No se entristezcan ni se culpen consigo mismos por haberme vendido, porque Dios me envió aquí para preservar las vidas de todas las personas. Por eso vuelvan a prisa a mi padre y díganle que José vive, y que el faraón me ha hecho gobernante de todo Egipto, y díganle también que venga a vivir aquí. José abrazó y besó a sus hermanos que ya había perdonado, y reconociendo que todo lo que había sufrido formaba parte del plan divino de Dios. Luego, envió por Jacob, su padre, y toda su familia, y los instaló en la tierra de Gosén, la mejor tierra de todo Egipto, donde prosperaron enormemente. José, con vestimentas hebreas, corre con desesperación hacia su padre Jacob, un anciano de barba blanca vestido con una túnica sencilla. Ambos avanzan con expresiones llenas de alegría y lágrimas, tropezando en su prisa pero sin rendirse. Finalmente, Jacob y José se abrazan con mucho amor que muestra un padre hacia su hijo y un hijo hacia su padre. Dios tiene control de todas las cosas a pesar que a veces uno crea lo contrario, Dios siempre tiene un propósito positivo en nuestras vidas. La historia de José no es solo un relato de traición y redención, sino un testimonio del poder de la fe, la perseverancia y el perdón. A través de las adversidades más oscuras, Dios llevó a José a una posición desde la cual pudo salvar a su familia y a muchas naciones. También, nos enseña que Dios puede transformar el dolor en propósito y la traición en bendición. Te invito a compartir esta historia con alguien que necesite esperanza. Que Dios te bendiga. Y bendiciones totales.